Abraham sale, llega a la tierra de Canaán, levanta altares, y en definitiva sigue la voz de Dios, ¿no es cierto? Sigue la instrucción de Dios. Abraham es llamado el padre de la fe. Y es interesante, yo escuchaba estos días un concepto, cómo, digamos, en la mente judía, en la mente hebrea, fe y obras es lo mismo. Los evangélicos desde la Reforma Protestante para acá aprendimos que una cosa es la fe y otra cosa es la obra, y que somos salvos por la fe y no por las obras, y las obras y es como que separamos una cosa de la otra. ¿Sí? Cuando estudiamos la vida de Abraham, vemos que Abraham, llamado el padre de la fe, le creyó a Dios, lo cual le fue tenido por justicia, le fue contado por justicia. Pero la fe de Abraham era una fe que actuaba, no una fe abstracta, sino una fe práctica. Por ahí hemos separado tanto las cosas que incluso en algún momento hemos menoscabado el tema de obrar, de las obras, diciendo, bueno, todo es por fe, y todo es por fe, y todo es por fe. Pero vemos en Abraham que porque tenía fe, obraba y actuaba. Santiago es el que dice que la fe sin obras es como decir la fe sin obra no es fe. No es fe. Porque, como digo, en el concepto, en la mentalidad hebrea, la fe y el obrar, emuná, es justamente obrar. O sea, vivir de acuerdo a lo que uno dice creer. Hay mucha gente que dice, sí, yo tengo mucha fe, pero su vida es un desastre. Pero sin embargo da testimonio de como que tiene fe. Vamos un poquito ahí a Santiago. Santiago no es que está contradiciendo al apóstol Pablo, que habla de la fe, sino que lo está complementando. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Parece una contradicción a lo que dice Pablo, que la salvación es por fe y no por obras. Santiago capítulo 2, versículo 14. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, yo voy a orar por vos, y no le das nada, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Un poco más adelante está hablando de Abraham justamente, donde dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En el comienzo de la parashá Vayera, que significa y apareció, ¿quién apareció? Dios mismo. Se le manifestó a Abraham en un momento, dice que estaba sentado a la puerta de su tienda al calor del día.
un calorcito así como el de hoy, con el agregado de que hacía 3 días había tenido una cirugía, que él mismo se había hecho. Se circuncida. Claro. Dice que el tercer día es el día más doloroso. Yo no lo sé por lo menos, pero si uno puede imaginarse, y sobre todo en aquella época que no había calmantes, antibióticos, aire acondicionado. Ahora, ¿qué hacía Abraham sentado a la puerta de la tienda al calor del día? Eso, ¿qué hacía? Hablando un poco de lo que es la tradición oral, Abraham estaba viendo a ver si aparecía alguien en el camino para atenderlo. Como digo, la fe de Abraham era una fe que actuaba. Leía, después quieren se los comparto, un artículo bien interesante acerca de, Abraham dice que le hablaba a todos acerca de Dios, les compartía su fe en un Dios único y verdadero, que no un Dios invisible. Ahora, Abraham no andaba hablando de teología, de argumentos filosóficos y de teoría y ¿qué es lo que hacía Abraham? Ayudaba a la gente. Gesed. Gesed es bondad, misericordia. El atributo de Dios que se manifestó en Abraham fue Gesed, justamente. El atributo que Abraham tenía, o la forma, mejor dicho, de traer a otros a esa fe verdadera en el único Dios, era hacer el bien a la gente. Es decir, parecerse a Dios. Parecerse a Dios. Que en definitiva es la mejor forma de evangelizar, si vamos a decir. Porque uno puede tener un montón de argumentos teológicos, que la Biblia, saberse todo de memoria la Biblia y poder confrontar y argumentar y tratar de convencer. Pero lo que Abraham hacía era justamente actuar. ¿Y por qué actuaba? Porque tenía fe. Porque le había creído a Dios. Y estaba Abraham sentado en la tienda, se le apareció el Señor y dice que alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Acá hay una cosa que a veces es muy sutil, la diferencia, pero está bueno poder entenderlo quizás de esta manera. Tenés una manifestación de Dios delante tuyo y aparecen 3 desconocidos allá, entonces Dios esperando y voy a atender a esa gente. O sea, deja lo que está viviendo quizás para ir a atender a 3 desconocidos que venían del desierto caminando bajo el sol. Nosotros hacemos al revés. Nosotros diríamos, no, esperar que estoy en un retiro espiritual y no pasa nada. Ahora no moleste. No moleste nadie. O sea, ¿qué había en el corazón de Abraham? El poder ser útil, ser servicial. Y dice que corrió. Recordemos lo de la operación, ¿no? Corrió. Los hizo pasar, los atendió, les lavó los pies, les preparó comida, mata un becerro para 3 personas. Cuando un asadito, como decís, que no hubiese alcanzado, ¿no? Claro. Un becerro mata. Esa actitud de Gesed, de Abraham, que de alguna manera podríamos tratar de imitar, en el sentido de quizás no estar tan preocupado por tratar de convencer a la gente quién es Dios,
sino a mostrarle cómo es Dios a través de mi propia vida. Amén. A través de mi propia vida. Somos cartas leídas. Sí. Somos cartas, dice Pablo, ¿no? El mundo, Dios construyó el mundo a través de Gesed, a través de la bondad. Siguiendo, el episodio tiene, digamos, el relato de que en ese momento, obviamente, eran 3 ángeles. O sea, sin querer seguía en la presencia. O sea, claro, pero él no sabía que eran ángeles. Pero no sabía. Después se dio cuenta. Que sí, pero después dice la Escritura que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aleluya, sí, Señor. Y dice, aquel que dice los sabios de Israel dicen que a veces cuando uno hospeda a alguien es como si lo transformara en ángeles. Aleluya, así que ustedes son ángeles. Todos. Dios le anuncia el nacimiento de Isaac, ese nacimiento que iba a venir como algo sobrenatural. Y luego de ese anuncio, donde Sara se ríe, y por eso Isaac se llama Isaac, que quiere decir se reirá. Se reirá, no risa, se reirá. Viene tiene su raíz en la palabra risa, pero la palabra por ahí es distinta, ¿no? Y entonces los varones se levantan, dice, y miran hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham todavía tiene tiempo y ganas de acompañarlos. ¿No? Bueno, chao, hasta luego. Cierro la puerta, si no los acompaña un trecho. Y ahí es donde Dios mismo dice, le voy a ocultar a Abraham lo que estoy por hacer. Entonces, le cuenta, le dice, mientras versículo, los acompaña, le dice. Claro. Mientras o sea que si no lo hubiese acompañado. Leemos si quieren, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará, mire el concepto que Dios tenía de Abraham, ¿no? Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremos, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y es así donde cualquiera de nosotros hubiese dicho, bueno, sí, Señor, borrarlo del mapa esto, porque ya no se aguanta más con estos vecinos que tengo que... como los discípulos, Señor, ¿querés que mantengamos fuego del cielo? Ni me voy a acordar, pastor. Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ay, santo. Abraham, en vez de alegrarse porque el Señor iba a destruir Sodoma, empieza a interceder por Sodoma. Uno puede interceder a veces por gente que conoce, gente que es buena, hermano. Gente que por gente mala. Pero interceder por gente que el pecado había llegado hasta lo más bajo que uno puede imaginarse, hasta lo más bajo. Gente que trataba mal a cualquiera que llegaba. Lo vimos cuando después llegan estos varones a Sodoma y los quieren violar. Y Abraham intercede por esa gente.
Una bondad sobrenatural. Y le pide y le dice a Dios, vas a destruir si encuentras 50 justos. Y después empieza a bajar el número hasta que llega a 10. Y evidentemente, bueno, no había 10 justos en Sodoma. Y yo pensaba, bueno, más de una ciudad o nación hoy en día se ve que hay más de 10 justos, porque si no hubiese sido borrada del mapa hace rato, ¿no? Por Santo Tomé. Abraham intercediendo por aquellos que estaban tan lejos y tan apartados de Dios, ¿no es cierto? Para allá, bueno, sigue hablando después. Por supuesto, Abraham también está pensando en su sobrino, Lot, que se había apartado de él, pero se había apartado en buenos términos, no es que se pelearon. Lot se apartó de él, y era necesario que se apartara de él, porque el Señor le había dicho, vete de tu casa, de tu parentela, porque el trato era con Abraham, no con sobrino, pariente, el trato era con él. Incluso, bueno, lo vemos también en esta misma para allá, después que nace Isaac, tiene que despedir a su otro hijo. Y eso también es, porque Ismael, uno puede hablar mal de Ismael hoy en día, pero pónganse en el lugar y en el momento. Ismael era su hijo. Por más que no era el hijo de la promesa, que no era el hijo que quizás no tendría que haber hecho lo que hizo, pero era su hijo. Y entonces, por instrucción de Dios, le dice, bueno, despedilo. Y seguramente con mucho dolor tuvo que Agar e Ismael alejarse. Y aunque ellos también tienen promesa y tienen bendición, por más que ahora lo veamos como los descendientes de Ismael, los enemigos de Israel, pero Dios tiene un propósito con ese pueblo. En lo espiritual Dios tiene un propósito. Un grupo de inadaptados terroristas no van a cambiar el propósito de Dios. Amén. Entonces, todo el capítulo 19, Dios destruye Sodoma y Gomorra. Lo que habrá sido al punto de que también dice la tradición oral que las hijas de Lot pensaron que la destrucción era mundial. Y que ellas eran las únicas sobrevivientes en toda la humanidad. Por eso decidieron hacer lo que hicieron, teniendo descendencia de su propio padre. ¿Por qué? Porque pensaron que eso, digamos, a veces la tradición lo trata de mirarlo con gestos, especialmente mirarle el lado bueno. Obviamente los pueblos que nacieron de esas hijas no fueron nada buenos. Moab, Amón. Pero aún así, de entre esos pueblos, Dios saca a Ruth, la moabita, para ser una antecesora del Mesías. Y alguien dijo, bueno, de alguna manera el Mesías también sale de Sodoma. Mira. Porque entre digamos, toda la gente, la genealogía del Mesías, hay una moabita, que fue Ruth. Cómo Dios se encarga de rectificar la naturaleza humana. Y se puede haber caído en lo peor de lo peor, pero sin embargo Dios se encarga de rectificarlo a través de una persona. A través de una persona. Hay gente que llega a los pies del Señor que no tiene una vida tan dura o tan contaminada, ¿no es cierto? Y a veces no se puede entender a las personas que sí, ¿no es cierto? Que sí llevamos una vida muy contaminada. Yo lo digo en mi caso, ¿no es cierto? Yo veo hermanas que vienen de familias, que vienen con familias bien constituidas, etcétera, etcétera. A mí no me tocó eso. Entonces, bueno, Dios me lleva por otro lado
Y sí. ¿no es cierto? Para ministrar a otro tipo Amén. de personas, Gracias, Señor. ¿no es cierto? Que sí vienen Amén. de familias, por ejemplo, familias discontinuas, que vienen de otros matrimonios, Claro, sí, de sí. otros ensambles, ¿no es cierto? Bien. Y a su vez, perdón, pastor, Sí. y a su vez también vienen y tienen multiplicidad de matrimonios. Sí, sí. Claro. Hay un detalle en todo el movimiento profético, apostólico, se habló muchísimo de las maldiciones generacionales. ¿Y vos tenés alguna maldición generacional más grande que la de Ruth? Yo creo que no. ¿Eh? A veces nos preocupamos demasiado por Sí, eso. Sí, sí. ¿Eh? Y cuando una persona se entrega de verdad al Señor, Sí. el Señor se encarga de Sí. eso. Y hace la obra. Sí, sí. Él hace la obra. Amén. Y a veces, digamos, se ha puesto un énfasis muy grande Sí, que, verdad. que liberarse, cancelar, Sí, yo me pasé la vida renunciar, cancelando. se la pasa la vida renunciando y Sí. quizás no sé si es por ahí. Yo no Sí, estoy sí, cuestionando claro. lo que se enseñó, ¿no? Pero cuando vemos que en la genealogía de Jesús hay una moabita y hay también descendientes de Amón, decimos, ¿y dónde están las maldiciones generacionales? No lo tocó. Claro. ¿A dónde están? ¿En qué momento la vemos? Claro. Ruth, la declaración que hizo Ruth, tu Dios será mi Dios, donde vos estés yo voy a estar, y ya está, con eso dejó atrás todas las generaciones que la Amén. antecedieron para entrar en la genealogía del Mesías. Pastor, por eso tenemos la palabra que dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios, Amén. Claro. Sí, Tenemos Señor. esa promesa nosotros. Sí, Señor. Entonces, Daremos esa Aleluya. promesa. Yo sé que a veces que tenemos que, si el Señor o el Espíritu nos trae memoria algo de nuestros antepasados, bueno, ya está, Señor, Sí. renuncio y chao. Sí, sí. Pero tampoco perder el sueño y la paz Amén. porque un antecesor nuestro hizo macana, Sí. O todos hicieron. o todo hicieron, Claro. pero el Señor me eligió. Amén. ¿eh? Y la sangre de Cristo es poderosa Aleluya. para Así me sanar, dijeron, sí. para sanar todo, Sí, así me sin dijo, que pero yo entonces- tenga que andar haciendo nada especial Sí, sí, sí. para eso. Bueno, un tema aparte era esto que quería compartir, ¿no? Aleluya. Y en Cristo dice que somos nuevas. Y en Cristo Amén. somos nuevas Sí, criaturas. Señor. Las Sí, cosas sí. viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. 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 Sí, Señor. Y como digo, a veces gente que ha perdido la paz por pensar que tiene Es verdad. un pariente allá lejos que se portó mal. Sí, sí, yo, o sea, pedía perdón por los que conocí, pero ¿y cuál? Los que no Y conocí. lo que no conoce, Sí, uno no sabe, uno conoce hasta su abuelo, Claro, su ya. bisabuelo, Hasta ahí. y hasta sí, ahí. sí. Y después podés conocer el nombre, o sea, hace poco claro. un sobrino mío anduvo averiguando los parientes allá de Italia y encontró hasta 1800 no sé cuánto. Y uno puede conocer el nombre, Claro, pero de ahí en más quiénes eran, cómo vivían, qué creían, Claro. qué hacían. Eso, ¿qué hacía? ¿Cómo uno puede saber? Bien, capítulo 21, nace Isaac, el hijo de la promesa. Agar e Ismael son separados de la casa de Abraham. Bueno, en el medio también está el Abraham y Abimelech. Que acá hay un detalle que quiero compartir también. Abraham se muda a otra tierra, quizás para alejarse un poco del Los desastre que había filisteos, sido ¿no? Sodoma. Los filisteos. Se va a tierra de filisteos, allí conoce a Abimelech y ahí comete el mismo error que en Egipto. Es mi hermana, ¿no es? Bueno, en realidad era su hermana también. Sí, en cierta No forma sí. estabas mintiendo, estabas mintiendo. La cuestión es que Claro. No era a una causa verdad de absoluta. Sara, las mujeres filisteas empezaron a quedar estériles y no podían concebir. Claro. ¿eh? Su hermana. Eh,
Abraham le dice a Abimelech que era la hermana, y Dios le dice a Abimelech en sueño que no es la hermana. Entonces Abimelech le dice, bueno, ¿por qué me El hiciste 12 esto? me parece que 2012, pastor. El 12 Creo que sí, el 2012. puede ser. ¿Sí? Porque dice, la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. Claro, no bueno, no, hija pero- de mi madre. Y la tomé por mujer, dice. Un poquito antes, entonces Abimelech, en versículo 8, se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, le dijo todas las palabras en el oído de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Versículo 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, y así fue vindicada. Entonces, versículo 17, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. En el capítulo siguiente, 21, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, quedó embarazada. Ahora, miren ustedes esta secuencia. Las mujeres de filisteas no podían quedar embarazadas. Abraham ora por esas mujeres. Y en el capítulo siguiente la que queda embarazada es Sara. Hay un principio acá. Cuando yo tengo una necesidad, busco a alguien que tenga la misma necesidad y oro por esa persona. Yo hago eso, sí. Porque entonces cuando esa persona reciba bendición, esa bendición que esa persona recibe pasa a través de mí. Todo empieza porque Abraham no dice realmente quiénes eran ellos. Intentan ocultar que eran un matrimonio, en definitiva. Y de pronto Abimelech Tuvo un sueño. se tira el lance con Sara, y el Señor me dijo, para un cachito, que no es para vos. Pero bueno, el principio detrás de todo esto es eso. Cuando hay una necesidad, entonces busquemos orar por otra persona que tenga la misma necesidad o parecida, sí, para poder ver esa misma bendición en Abraham dice que fue probado 10 veces, 10 pruebas tuvo que superar a Abraham, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pruebas, no nos gusta mucho la palabra, preferiríamos pasar de largo por esos momentos, pero realmente Dios envía o permite pruebas, porque en las pruebas justamente es donde la fe se es perfeccionada. La misma palabra hebrea para prueba es la misma que tentación, aunque no signifiquen en castellano lo mismo. Una tentación es algo de mi propia naturaleza que de pronto va a buscar de apartarme del camino, de hacerme equivocar, mientras que una prueba es algo que yo debo superar. Hay pruebas que vienen a nuestra vida sin que nosotros podamos hacer nada, van a venir. Pero hay pruebas que debemos enfrentar. Y a veces las vamos postergando. Ni habla. Abraham tuvo de todo. Pero
como dijimos al principio, Abraham le creyó a Dios. Y una de las pruebas fue salir. Haberle creído a Dios y salir. Ustedes piensen, salir de lo que él era familiar, de su barrio, de su familia, de su casa, de sus pertenencias, porque quizás no se pudo llevar todo, o de los afectos, por más que vivía en un lugar que había idolatría y había un montón de oscuridad, pero la casa o el lugar de uno es el lugar de uno, ¿no? Entonces Abraham en ese momento no cuestionó, sino que salió. Tuvo que dejar, tuvo que separarse de Lot, tuvo que hacer muchas cosas en base a la fe que él tenía, en base a haberle creído a Dios. Al tiempo, pasan los años, se dice que Isaac ya tenía unos 30, 35, 37 años. Capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Una prueba más. Lo venía probando hacía mucho tiempo ya. Claro. Hacía mucho tiempo. Incluso la misma prueba de haberle prometido un hijo y haberle dado ese hijo 25 años después. Es mucho tiempo. Uno puede pensar, es mucho tiempo, Señor, si vos me prometiste, no lo aguantamos ni un menos. Y dice que Dios probó a Abraham. Y acá la traducción es probó, no tentó. Dios no puede tentar a nadie. Dice Santiago, ¿no? Y le dice, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, como para que no le quede en duda. Y ya lo tenía Ismael. Pero Ismael ya se había ido. En sí por ahí no sabemos si se había ido o no, porque después dice la tradición que los que acompañaban a Abraham eran Ismael y Eleazar. No sé. Está medio... No viene al caso, en todo caso. Pero el Señor le dice, toma ahora tu hijo. Cuando le dice el hijo, está hablando del hijo de la promesa. Claro. El hijo que Dios le había dado, que había nacido de una forma sobrenatural, por el que había estado esperando 25 años. Y encima le dice, a quien amas. Dios sabía, obviamente, cómo amaba Abraham a ese hijo. Y dice, llévalo al monte Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cualquiera de nosotros hubiese cuestionado a Dios. ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Como Abraham también sabía reconocer la voz de Dios, ¿no? Porque eso lo ponía a Abraham en una situación muy difícil, no solamente por la decisión de querer tener que ofrecer a su hijo. Recordemos que Abraham sale de un ambiente idólatra que incluía sacrificio humano. Y de pronto se pasa 25 años, toda su vida, enseñándole y diciéndole a la gente que Dios no quiere eso, y ahora tiene que decir, no, pero Dios me pidió que sacrifique a mi hijo. Abraham, ¿en qué quedamos? Claro. Me decís toda la vida enseñando una cosa y ahora venía a hacer otra. No era solamente el hecho de sacrificar a su hijo, era cómo quedaba con los demás. También con los demás, por un lado. Y por otro lado, si no obedecía a Dios, estaba desobedeciendo a Dios. ¿Se dan cuenta qué contradicción? El aprieto realmente. El aprieto en el que está Abraham.
que podría haberlo pensado, haber cuestionado, haber argumentado, haber intercedido como intercedió con Sodoma, haber argumentado con Dios. Señor, pero mirá que hizo con Sodoma. Sí, sí. Mirá, si encontrás 50 por ahí, disculpame que te hable así, pero bueno, ya que empecé, y si hay 40, si faltan 10, Y va negociando. va negociando. Pero acá no lo vemos a Abraham negociando con Dios, buscando un descuento. Sí, que le tocó Nada. Porque dice que entonces Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar al que Dios le dijo. Sí, de uno. Y no solamente eso, que bueno, el lugar estaba un poco lejos, porque dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, tuvo 3 días para pensar lo que Dios le había dicho. En esa caminata que En esa caminata. Qué bárbaro, ¿Eh? Y para hacerlo. Tuvo 3 días para pensar lo que estaba por a punto de hacer. Y entonces, bueno, y acá es donde también se ve la fe de Abraham, porque dice el versículo 5, entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Eso es fe. Eso es fe. El creer que aún cuando él podía haber sacrificado a su hijo, el Señor se lo devolvía. Él deja a los sirvientes, se va con Isaac, y entonces acá es Isaac el que habla y le pregunta: Padre mío, y él respondió: heme aquí mi hijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero? Es interesante que Isaac usa la palabra cordero. Él no sabía qué iban a sacrificar. Claro. Podía haber sido un cordero, un macho cabrío, un becerro. Pero él pregunta por el cordero. El cordero del holocausto. Que es la misma palabra o el mismo animal que se sacrifica en Pesaj. Que Dios le ordena a Moisés: aparten un cordero. Durante 4 días, y el día 14 lo sacrifican. ¿Vale? Ese es el sacrificio de Pesaj, que es un sacrificio, como dice aquí, fundacional. Es un sacrificio que es el cimiento de todas las cosas. Isaac sabía que iban a adorar y vio que no había cordero, porque la adoración requiere un sacrificio. A veces, en muchas ocasiones, se toma la adoración como algo un poco más liviano. Cantamos, levantamos las manos, cantamos alguna canción así de esas tranqui, romántica, como dijo alguien. Y entendemos que eso es adoración. Y vemos a Abraham subiendo con su hijo, llevando leña, llevando para prender el fuego, un cuchillo, pero guitarra no llevaba. Para crear el ambiente. No, así vamos a crear un poquito de ambiente, así para. Qué prueba. Porque la adoración es justamente eso: sacrificio y entrega, renuncia. No nos gusta a veces hablar de esas cosas cuando estamos adorando. Pero eso es adoración. Abraham fue un adorador y donde iba levantaba altares. La diferencia por ahí, si bien el ofrecer a Isaac, el estar dispuesto a ofrecer a Isaac es una figura del Mesías, pero los sacrificios, las ofrendas y la adoración de Abraham no estaban destinados a conseguir perdón, estaban destinados a dar gracias y a adorar a Dios. Qué tremendo. Hay una diferencia.
como dije, igual la ofrenda que va a ofrecer Abraham con su hijo es figura de Cristo, figura del Mesías. Aún el cordero estaba enganchado entre espinos. Sí, que no era cordero, era un carnero, pero la otra es que versículo 7, Isaac le pregunta ¿dónde está el cordero? Le respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Posiblemente aquí Isaac se dio cuenta que él era el sacrificio. Claro, 30, ¿cuánto? 37 años posiblemente. 37 años. Sabiendo que Dios le había ordenado a estar dispuesto a ofrecerse él mismo también al sacrificio, Claro. que es la actitud de Cristo. Es la actitud de Cristo, que se ofreció. Nadie me quita la vida, dijo el Señor. Yo la pongo de mí mismo. Para volverla a tomar. Abraham no necesitó 4 forzudos que lo agarraran al hijo para atarlo. Y por ahí ayer también hablábamos de cómo una señal de este tiempo es que es la rebeldía de los hijos. Es una señal de este tiempo. O sea, no tenemos que sorprendernos demasiado por la rebeldía, no solamente de los padres biológicos, sino también hablando de los padres, los que nos antecedieron. Hoy en día mucha juventud tiene muy en poco lo que pudieron haber hecho los abuelos, los bisabuelos o los... Ayer, perdón. No, hoy en día la tecnología y todas las excusas, ¿no? Que pareciera que los viejos ya no sirven. Que una señal de los últimos tiempos es la rebeldía de los hijos con respecto a los mayores. También está la promesa de que el Señor hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Por esto lo dice. Lo dijo por esto. De manera que digamos es sorprendente cómo Isaac respeta y se somete a la voluntad de su padre, tal como Cristo lo hizo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, dijo. Si es posible, Si es posible. pero no era posible. No era posible. Jesús orando sabiendo de que no había otra manera, y sometiéndose a la voluntad de su Padre, y entregándose él mismo. Leo acá un poquito esto, decíamos que Isaac pregunta por el cordero, y el cordero es una ofrenda, un sacrificio fundacional, o sea, es el fundamento de todo lo que viene después, es el sacrificio del cordero. El sacrificio de Pesaj es el sacrificio que es la piedra fundamental de todo, ¿no? Dice: el propósito principal de un sacrificio es posicionar al que hace la ofrenda en la condición espiritual en la que puede adorar a Dios. No podemos adorar sin cordero. Entendemos que el cordero ya fue sacrificado, y en base a ese sacrificio es que venimos delante del Señor, tenemos entrada, tenemos acceso a través del camino nuevo que Él abrió. Y cada vez que venimos a adorar, lo hacemos a través de ese cordero, en base a ese sacrificio. Sin sacrificio no se puede adorar. No se puede adorar, no hay adoración posible porque no hay comunión, porque la adoración también es comunión. La adoración es acercarse.
Decíamos, el propósito principal es que podamos adorar a Dios en la condición espiritual. La respuesta se revela en la selección de la palabra se para cordero, que es la palabra que está relacionada con Pascua y es la fiesta de la redención. Por lo tanto, uno siempre debe recordar que para adorar a Dios primero debe ser redimido. Cuando Isaac vio todos los elementos necesarios para el sacrificio, el cuchillo, el fuego, la leña, sabía que le faltaba una cosa, el cordero. Dice aquí, bueno, hay muchas personas que están tratando de adorar a Dios sin haber experimentado la redención del cordero. Incluso siendo creyente, uno debe estar en comunión con Yeshua y no vivir en pecado para tener una verdadera experiencia de adoración. Esto puede parecer elemental desde el punto de vista del conocimiento, pero en la práctica muchos creyentes no viven en comunión con Yeshua. Y eso se transforma en emocionalismo. Cuando alguien va a la reunión, capaz que está en cualquiera, pero quiere adorar y se emociona y llora. Sí. Pero hay algo que le falta. Para sostener esa Para adoración. sostener eso. No es que las emociones estén mal. Uno se emociona. Es humano emocionarse. El tema es cuando uno pone las emociones por delante. Cuando lo que tiene que haber por delante es justamente esa entrega, el sacrificio del Cordero. La Torá, la porción de la Torá se menciona fuego, leña y cuchillo. Estos tres elementos también pueden revelar al lector un proceso por el que debe pasar cada adorador. Primero identifica aquellas cosas en la vida de uno que son un obstáculo para adorar y servir a Dios. Usa el cuchillo para eliminar esas cosas de tu vida. Eso es la circuncisión del corazón. La palabra de Dios es espada aguda y afilada. Dice la palabra de Dios, es Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde llega? ¿A dónde llega la palabra cuando la dejamos? Cuando la dejamos. Cuando la dejamos. Es verdad. Cuando permitimos que el Espíritu nos examine. Sí, tal cual. Tal cual. A pesar de lo que podamos escuchar de pronto, tener el valor de decir, Señor, examiname, y de pronto viene la palabra. Después dice, la madera es donde uno debe colocar estas cosas simbólicamente para que el fuego de Dios pueda venir y consumirlas, liberando de ellas la vida. Arder. Toda obra, sea buena o mala, el fuego la va a probar. El fuego la prueba, pero también ese fuego también va a quitar o sea, las cosas se purifican, casi todo se purifica con fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? Quemar lo que no sirve. La adoración no es una actividad natural, ni siquiera para el creyente. Cuando de verdad estamos comprometidos con la adoración, no lo vamos a tomar livianamente, sino que vamos a tratar de poner todos nuestros sentidos y como dice Pablo, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el culto racional, ese es el culto espiritual. Claro. Ese es el culto racional. Cuando uno realmente se está ofreciendo a sí mismo. Sí, amén. Amén. No solamente cantar una canción como digo, lo que dijiste ayer, muchos cantan. Bueno, esa es una frase que alguna vez escuchamos de un profeta que decía, todos cantan, algunos alaban, pocos adoran. Pocos están dispuestos a rendirse. Es fuertes. Que te hace pensar realmente en qué momento realmente de la reunión, del culto estoy adorando.
Y no solamente en el culto se adora en Sí, todo lugar. en todo lugar. Uno puede estar en una actitud de adoración. Amén. Versículo 8, Abraham respondió, Dios proveerá, Elohim Jireh. Acá no dice Jehová Jireh, dice Elohim Jireh. Hay una diferencia, aunque uno pueda parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque el nombre de 4 letras, Yud Hei Vav Hei, habla del Gesed, de lo que hablábamos al principio, de la bondad y la misericordia de Dios. Pero Elohim habla de la justicia de Dios. Entonces, cuando hay un sacrificio, es la justicia de Dios. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Pero la paga, la justicia de Dios, requiere un sacrificio. Amén. La justicia de Dios requiere, como dice también el versículo, sin derramamiento de sangre no hay remisión. de pecado. Entonces, Dios es justo, Dios es un Dios justo y también misericordioso. Elohim habla del atributo de justicia, mientras que Yud Hei Vav Hei habla del atributo de Gesed y de misericordia. Abraham dijo que Dios iba a proveer para sí cordero. Hijo mío, también es repetida esa frase 2 veces, es una referencia a Isaac y al Mesías, el Hijo de Dios. Yud Hei Vav Hei, atributo de De misericordia. misericordia. La Torá oral, la tradición, cuenta que en ese momento Abraham revela a Isaac que él tendrá que ser la ofrenda de ascensión, lo dijimos hace un ratito, el cual lo acepta y se entrega voluntariamente según la voluntad de su padre. Para que un sacrificio sea aceptado por el Eterno tendrá que ser ofrecido con alegría. Encima que tener que hacer sacrificio lo tiene que hacer con alegría. Ay, Señor amado. Siempre una prueba, aunque no sea agradable, debería traer esperanza en nosotros. Hace un rato escuchaba otra enseñanza de que toda prueba que viene a nuestra vida es para lograr algo mejor. Gracias. Entonces, cuando una prueba viene a nuestra vida, tendríamos que gozarnos porque el pensar que Dios quiere lograr algo en mí, algo superior. Sí, sí. Es cuando ponía el ejemplo este maestro que cuando uno estira la goma de la gomera así para atrás, a veces que un retroceso es para un avance mucho mayor. Aleluya, gloria a Dios. A veces uno piensa que retrocedió, pero realmente Dios está haciendo algo Amén. superior. Amén. Como decía también Rabino Gizmo, toda caída es en aras de un ascenso mayor. Aleluya, sí, Señor. 7 veces cae el justo y se levantará. Y se levantará. No dejará para Porque siempre. cada caída o cada prueba en nuestra vida tiene que producir un más excelente peso de gloria. Aleluya, decía sí, Pablo. Señor. Así es. ¿Qué es lo que produce en nosotros el peso de gloria o una elevación espiritual? A veces no son las promociones, las cosas buenas que nos pasan, son a veces los descensos. Es cierto. Son los Es descensos. cierto. Cosa que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, que Abraham le creyó a Dios para engendrar un hijo. Sí. Y Abraham le creyó a Dios para la resurrección de ese hijo. Tremendo. Hebreo dice que bueno, en forma simbólica él lo recibió como resucitado. Algunos comentaristas se atreven a decir que realmente Abraham sacrificó a Isaac y luego resucitó. Es un poco jugado eso, pero en forma alegórica fue así. Sí. ¿Por qué? Porque incluso cuando Abraham toma ese carnero que se había enredado por los cuernos, reemplaza
Él siente que al estar matando a ese carnero, él está matando a su hijo. Ay, Padre. Es que así debe ser. Es que así debe ser. El sentir que Así eran los la sacrificios. muerte de Cristo era yo el que estaba Sí, ahí. así es. Soy yo el que está ahí. Era lo que también cada vez que una persona llevaba un animal a sacrificar al templo, no es que te lo dejo después vuelvo, no, ponía la mano sobre ese animal y miraba mientras el sacerdote lo sacrificaba. ¿Por qué? Porque era yo soy yo el que está ahí. Claro. Soy yo el que está derramando su sangre. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Claro. Cuando uno puede internalizar eso, y eso siempre va de menor a mayor, ¿no? De una uno Sí. le es revelado y lo entiende. Cuando uno puede entender eso, entiende a Abraham y entiende lo que Abraham estaba haciendo. Qué fuerte. El hecho de haberle creído a Dios. ¿Qué mérito ese de Abraham de haberle creído a Dios? Sí. Porque no siempre estamos dispuestos a obedecer de esa manera y a creerle a Dios, a creer lo que Dios dice de mí. Generalmente nos creemos más a lo que nos dice la situación, la gente, la circunstancia. Lo maravilloso de esto es que después que Abraham hace ese sacrificio, después que sacrifica ese animal, después que Dios lo detiene para que no sacrifique a Isaac, Dios renueva el pacto con Abraham. Hay dos clases de pactos. El pacto que es condicional, que es el pacto de Sinaí, por ejemplo, si obedeces, yo te bendeciré. Claro. Y hay un pacto que es el pacto de Abraham, que es incondicional. Abraham, yo te juro que te voy a bendecir y te voy a... Ya hay un juramento de Dios. De por medio. Que te El bendeciré. pueblo de Israel fue bendecido por ese juramento que Dios le hizo a Abraham, que es incondicional. Amén. Incondicional. O sea, por eso uno puede pensar, mira, estos que son judíos son más desgraciados que no sé qué, y se olvidaron de Dios y se olvidaron. Dios los bendice. Yo sé. ¿Por qué los bendice? No por el mérito de ellos, No. porque hay un pacto. Hay un pacto. Y el pacto que Dios hace en este momento es ese pacto incondicional. Abraham, yo te juro, te voy a bendecir. Por eso es que Israel sale de Egipto. Por eso es que a pesar de los 40 años del desierto, que Israel no puede pasar las pruebas de Dios, no supera las pruebas de Dios. Nosotros tampoco. Así todo, Israel entra en la tierra prometida. Y así todo, por ese pacto, por ese juramento, Israel sigue siendo Israel. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, esto después que sacrifica el carnero. Este es 22:15. Llamó. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.
Y por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Amén. No solamente de los que son la descendencia física Claro. de Abraham, sino la descendencia espiritual. Nosotros. En la parashá anterior, Dios le promete a Abraham que en su descendencia, o de su descendencia, saldrán multitud de gentes, es decir, multitud de naciones. O sea, no solamente le está hablando de acá de una descendencia física, sino también de una descendencia espiritual. Porque la descendencia física, bueno, Israel, algunas otras naciones, pero la descendencia espiritual Es mayor. es mayor. En tu simiente serán benditas todas las familias, toda la familia de la tierra. Terminamos con unos versículos en Romanos 4. ¿Querés leerlo vos? Así Dale. descansa mi garganta ahí. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual... Perdón, en otra versión dice, te he hecho padre de muchas naciones. Porque la palabra goy Sí. es gente y es nación. Es nación. Seguí. delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, que es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Esa es la fe de Abraham, que es la fe que Dios nos dio a nosotros. Amén, también. sí, Amén. Señor. Amén. Y fíjense que, bueno, es una fe que no niega la realidad. No es que Abraham estaba declarando, yo me siento fuerte, me siento... Dice él que él consideró su cuerpo y el cuerpo de su esposa. Dice en esta versión, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, porque tenía 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Pero sin embargo, en vez de creerle a esa realidad, le creyó a Dios. Aleluya. Quiera Dios que podamos hacer crecer esa fe en nosotros. Amén, sí, Amén. Señor. Empezar a creerle a Dios. Aleluya. Que no significa que negamos la realidad. Sí, No así somos negacionistas de la realidad. No, Sino que entendemos que tenemos un Dios más poderoso que esa realidad. así es. ¿Sí? Así es. Dios es más grande que nuestros problemas. Amén. Siempre lo dice Juancito Siempre, Moquina. es una frase que siempre hemos escuchado. Dios es más grande que nuestros problemas. Alguien dijo,
no le digas a tus problemas lo grande que son, sino decir a los problemas que lo grande que es Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y no es fácil, como yo supongo que a veces lo leemos así, pensando que Abraham era un superhombre y que a él todo le resultó fácil, y yo creo que no le resultó fácil, no le debe haber resultado fácil, pero el Señor es poderoso y Él dice que se puede. La batalla principal la tenemos acá. En la mente, sí. Pues vienen bombardeos. La batalla principal la tenemos en la mente. Claro. Es la batalla por cambiar nuestra mente. Por eso Pablo que decía, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Tiene espíritu el entendimiento. Tiene espíritu el entendimiento. Por eso la mente es un campo de batalla. Sí. La mente es un campo de batalla. Así es. Donde el espíritu tiene que prevalecer. Totalmente. Amén. Amén. Oramos. Amén.